Bienvenido a nuestro video de la serie Doctrina Cristiana. La misma Biblia revela las siguientes doctrinas como esenciales para la fe cristiana. Estas son la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, el Evangelio y el monoteísmo. Aunque existen muchas otras doctrinas importantes, estas anteriormente enumeradas son las que la Escritura dice que son esenciales para la fe cristiana. Una persona no regenerada, no nacida de nuevo, como un testigo de Jehová, un mormón, un ateo, un musulmán o aún un católico romano, negarán una o más de estas doctrinas esenciales. Note por favor que otras doctrinas de la Escritura se derivan de estas y que también son necesarias, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, la divinidad de Cristo. Jesús es Dios encarnado. Si usted compara Juan 8:58 con Éxodo 3:14, se dará cuenta que estos dos versículos son paralelos. Primera de Juan 4, del 2 al 3 dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anterior versículo necesita ser referenciado con Juan 1:1 y Juan 1:14, donde Juan reafirma que la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Primera de Juan 4, del 2 al 3, está diciendo que si usted niega que Jesús es Dios en carne, entonces usted es el espíritu del anticristo. Juan 8:24 dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el anterior versículo, Jesús dice que si alguien no cree que yo soy, morirá en sus pecados. En el griego, yo soy es ego eimi. Estas son las mismas palabras usadas por Jesús en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba afirmando su título divino al citar Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La versión griega de la Septuaginta es el Antiguo Testamento en hebreo, el cual fue traducido al griego por los judíos alrededor del año 250 a.C. Estos eruditos judíos tradujeron Éxodo 3:14 como ego eimi, yo soy. Jesús es la persona correcta en quien debe descansar la fe. No es simplemente suficiente con decir que tiene fe. La fe es sólo válida si está puesta en la persona correcta. Por lo tanto, usted debe colocar su fe en la persona adecuada. Los grupos no cristianos tienen una fe falsa, ya que no tienen su fe en la persona correcta, la tienen en dioses falsos. Por lo tanto, la fe de estos grupos es inútil, sin importar cuán sinceros son. Si su fe está puesta en un gurú, un gran filósofo o un maestro de la antigüedad que no sea Jesús, o tal vez en un maestro de la era moderna, para que lo salve de sus pecados en el día del juicio, entonces usted se encontrará en un gran problema. No importa cuán sincero o cuán fuerte es la fe que usted tenga por esa persona, la fe en alguien falso es igual a no tener fe.
La doctrina de la deidad de Cristo incluye la Trinidad. Hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son todos coeternos y tienen la misma naturaleza. La doctrina de la deidad de Cristo también incluye el monoteísmo. Hay un solo Dios en toda la existencia. Los mormones son politeístas, así como también lo son los testigos de Jehová, debido a que creen en la existencia de un Dios o de otros dioses. Por lo tanto, esto los excluye del cristianismo. La unión hipostática. Jesús es a la vez Dios y hombre. Esto lo entenderemos mejor en los siguientes puntos. La suficiencia del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es completamente suficiente para pagar por todos los pecados del mundo. Ahora, Jesús como Dios. Solo un sacrificio perfecto a Dios es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Esta es la razón por la que Dios se encarnó en la persona de Jesús para así morir por nosotros. Él tuvo que morir por los pecados del mundo. Así lo dice la Escritura en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo Dios pudo haberlo hecho. Como hombre, Jesús debe ser hombre para ser capaz de ser un sacrificio en beneficio del mismo hombre. Como hombre, Jesús puede ser el mediador entre Dios y nosotros. Por eso la Escritura en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto significa que los mormones, los testigos de Jehová, los católicos romanos, el Camino Internacional, los musulmanes, etc., están fuera de la esfera del cristianismo. Salvación por gracia. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Este versículo anterior y su contexto enseñan claramente que si usted cree que es salvo por la fe y por las obras, entonces usted no es del todo salvo. Este es un error muy común entre todas las religiones del mundo. Debido a que tienen un falso Jesús, tienen una falsa doctrina de la salvación. Por favor, lea Romanos capítulos del 3 al 5 y Gálatas capítulos del 3 al 5. Usted no puede agregarle sus obras particulares a la obra de Dios. Dice la Escritura, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3:21. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La salvación no es tampoco la resurrección universal como enseñan los mormones. Más bien es la salvación del justo juicio de Dios sobre toda la humanidad. Aún más, la salvación, la cual es el perdón de pecados, es llevada a cabo solamente por la fe, como hemos ya visto anteriormente. El catolicismo romano niega la salvación por gracia a través de la sola fe en Cristo. Por lo tanto, el romanismo también está excluido de la esfera del cristianismo.